Una vez más, cumpliendo con vuestra voluntad como ganadora de la última encuesta, llegó el momento de ponerme manos a la obra con mi primer top 40 de la poderosa Dreamcast, donde para la ocasión no comentaré los minijuegos y utilidades de la Visual Memory Unit a fin de no eternizar los respectivos tops, intentando que en su conjunto esta selección le otorgara todo el sentido del mundo por el que en su momento muchos de nosotros nos decantamos por la blanquita de Sega. Número 10. Virtua Cop 2. Con permiso de la Elite Edition de PlayStation 2, que magistralmente reunía las dos primeras entregas de esta olvidada franquicia, estamos ante la mejor versión doméstica de entre las que llegamos a contar de este clásico videojuego de pistolas de los salones arcade, producido por el legendario Yu Suzuki, antaño una de las grandes figuras de Sega, que siendo continuista con respecto a la primera entrega, tomaría de nuevo la vieja fórmula para que con pistola en mano fuéramos avanzando por los caminos marcados enfundados en el uniforme del agente Rage, en esta ocasión respaldado por sus compañeros Janet y Smarty, con los que nos abriríamos paso a disparo limpio lidiando contra el ejército armado del temible Joe Fang, el último cabecilla del imperio criminal Evil, quien sembrando el caos por las calles de Virtua, la metrópoli donde transcurre la acción del juego, deberá ser puesto bajo arresto para que la paz vuelva a imperar en la sitiada ciudad, una misión de la que nos haremos cargo barriendo la oleada de delincuencia que asola los 9 niveles con sus 3 zonas repletas de criminales que tratarán de impedirnos el paso a través de los caminos que deberemos limpiar de toda esta chusma, incluyendo al jefazo que nos espera en el último tramo de la respectiva zona por conquistar, lo que ofreciendo cierta resistencia no tuviera mayor misterio que el de aprenderse sus rutinas de ataque, de igual forma que deberemos hacer lo propio en la batalla definitiva con el malo maloso de Joe, siendo en resumen un juegazo entretenido pero quizás demasiado corto, que sacando moderado partido a las posibilidades técnicas de la consola, se trata de una excelente conversión de uno de los videojuegos de pistola más adictivos de los salones arcade. Número 9. Daytona USA 2001. La mejor adaptación del clásico de la recreativa, coronado como uno de los mejores videojuegos de carreras de alta velocidad, el cual, técnicamente siendo de lo más potente de la consola, se presentaba chillonamente colorido, pero manteniendo ese punto de realismo para la recreación de los diferentes vehículos que tendremos la posibilidad de conducir y de los 8 detallados circuitos en los que llegaremos a competir, siendo 3 los originales de la recreativa, 2 que fueran extraídos de la versión Championship Circuit Edition de Sega Saturn y 3 exclusivos de este renovado juego de la poderosa Dreamcast, destacando además que mismamente dentro de la opción Single Race podremos elegir diferentes modos de recorrido para participar en las diferentes pistas, donde en un máximo de 40 vueltas podrán concentrarse hasta 40 bólidos en pantalla sin que por ello la fluidez se resintiera lo más mínimo, una pasada que de nuevo demostraba la potencia de la consola, que en su último año de vida comercial recibió unos cuantos juegazos de altura como este gran clásico, cuya versión europea, por desgracia, carecía del modo Battle.net con el que disputar las alocadas carreras a través de la red. Una pena que prescindieran de esta opción para los segueros de la consola con la espiral azul, pero no por ello dejamos de disfrutar de las demás opciones de este bestial videojuego que, exigente en cuanto al control se refiere, se dejaba llevar con el control pad y hacía las delicias de aquellos afortunados dueños de un volante Race Controller con el que parecía estar jugando a la genuina versión de la recreativa, técnicamente superada por este renovado juego de la blanquita de Sega que, reforzado con unas melodías de lujo, nos hizo vivir con intensidad las vertiginosas carreras provistas en este gran clásico que, a la sombra de otros titanes de la consola, sigue siendo igualmente respetado y admirado por los fervientes amantes de los videojuegos de carreras arcade. Número 8. Project Justice Rival Schools 2. La última entrega de la olvidada franquicia de Capcom, en la que las contiendas de los colegiales y profesores volvieron con fuerza, incrementando la plantilla de luchadores de las diferentes escuelas, ascendiendo a un total de 29 guerreros, contando los peleadores ocultos que podremos desbloquear para con todos ellos gozar de las frenéticas peleas recreadas con unos gráficos punteros que, aunque no fueran la panacea para los estándares de la consola, superaban con creces lo visto
visto en la anterior entrega, manteniendo una notable fluidez en pantalla que no se irrumpía por mayor que fuera la carga visual exponencialmente puesta a prueba con los rápidos movimientos de los luchadores, quienes ávidos de venganza impondrían su fuerza mediante su repertorio de supergolpes especiales potenciados por hasta 2 compañeros de nuestro equipo con los que haremos frente a los rivales que tendremos por derrotar dentro de los diferentes modos de juego. Un abanico de opciones con las que tenemos aseguradas unas cuantas horas de entretenimiento del bueno, pese a que en Occidente nos quedamos con una versión recortada respecto a la homóloga japonesa repleta de interesantes opciones. Un recorte considerable para un videojuego notable que a nivel comercial no tuvo la fortuna de su parte, motivo por el cual, sumado a la caída de los salones arcade, ya nunca jamás volvimos a saber de esta franquicia, lo que fuera una pena para los que disfrutamos de la misma, pero siempre podemos rememorar viejos tiempos batallando con estos peculiares peleadores de instituto que en esta última contienda lo dieron todo para que nosotros pudiéramos disfrutar de los combates cargados con una buena dosis de espectáculo visual, reforzados por las músicas cañeras que suenan de fondo, tan acertadas en darle ritmo a las frenéticas batallas de este destacado videojuego de lucha que, olvidado como pocos, sigue manteniendo sus buenas formas para una intensa tarde de auténtico vicio. Número 7. Bomberman Online. La correspondiente dosis de nuestro artificiero cabezón que, aterrizando en la blanquita de Sega con una estética impecable, plasmando sus bonitos gráficos mediante la técnica cel shading, nos ofrecía incontables horas de diversión, ya fuera disputando las alocadas batallas con los colegas a través de las diversas opciones multijugador local o mediante las apasionantes partidas a través de la red, así como también podíamos optar por jugar en solitario participando en las desafiantes Bombalympics, donde el campeón que supere los 5 eventos con sus diferentes pruebas consiguiendo alzarse con las sagradas medallas de oro tendrá el gran honor de ser reconocido como Master Bomberman, una meta que nos marcaremos en este explosivo campeonato, donde por supuesto también pelearemos duro contra los jefes de cada uno de los eventos. Un festival lleno de retos para un videojuego colorido y divertido que tanto nipones como europeos nos quedamos con las ganas de poder sumarlo a nuestra colección de juegazos, algo que podemos justificar con que para esas fechas el destino de la consola ya estuviera sellado y que por ello nadie se atrevió a distribuirlo en la Tierra del Sol naciente ni en el viejo continente, lo que huelga decir que pese a esta falta, los jugones curiosos por descubrir las bondades de Bomberman Online no se privaron de echarle el guante mediante la importación para por lo menos meterse de lleno en las bomba olimpiadas en las que la IA de la consola no lo ponía nada fácil en según qué batallas, llegando incluso a ser desesperante por momentos, por lo que sobra decir que jugarlo en solitario no se podía medir a la diversión que suponía desafiar a tus amigos con los que desatar la locura quemando el lector de la máquina por medio de este explosivo GD-ROM que claramente dentro del catálogo de la consola fuera uno de los grandes abanderados de los videojuegos multiplayer. Número 6. Quake 3 Arena. Posiblemente el deathmatch por excelencia de la poderosa Dreamcast, siendo un digno traspaso de la genuina versión de PC, que con sus ligeros recortes técnicos presentaba muy buenas formas en el apartado gráfico, consiguiendo el mejor rendimiento para tratar de alcanzar los 30 FPS de manera estable, lo cual fuera todo un deleite poder disfrutar de las batallas en estas condiciones, sobre todo si además disponíamos del ratón y teclado para emular la genuina experiencia con nuestra flamante Dreamcast, cuya adaptación de este juegazo no solo contaba con el indispensable modo multijugador preparado tanto para el modo local como para las partidas en red, sino que en solitario podíamos participar en el torneo de Shiro, el letal guerrero que en busca de un adversario a la altura nos instará a tener que superar las 20 arenas de combate, enfrentando en ellas a los diversos contrincantes que tendremos por despachar, incluyendo por supuesto al jefazo de rigor que se plantará frente
hacia nosotros al final de cada zona, siendo el propio Shiro quien nos disputará el último combate en el que con afinada puntería conseguiremos la victoria si mantenemos a raya las terribles embestidas de nuestro formidable enemigo, algo que dicho así pareciera hasta sencillo, pero que tanto este como algunos guerreros a derrotar lo pondrán realmente complicado en los niveles de dificultad más elevados, haciendo que fuera todo un reto alzarnos como campeones de este torneo demencial, el cual nos mantendrá lo suficientemente enganchados como para querer culminarlo, pero debo admitir que en su momento me quedé con ganas de más, llegando a echar en falta un modo campaña al estilo clásico como el de las anteriores entregas, un pequeño chasco que me llevé al comprarlo a ciegas, pese a que verdaderamente disfruté de este shooter violento cargado con sus melodías metaleras que te ponían en sintonía con la locura desatada en esta joya de la consola, que junto a Unreal Tournament, dentro de su género, fuera la mejor opción para descargar nuestra furia con la máquina de Sega. Número 5. Dino Crisis. El llamado Resident Evil con dinosaurios, donde encarnando a la intrépida Regina, miembro de las fuerzas especiales del equipo SWORD, tendremos que hacer frente a las citadas bestias prehistóricas que moran dentro de una base científico-militar situada en la isla Ibis, un lugar apartado del mundo en el que, respaldados por nuestros compañeros de misión, deberemos ir en busca del Dr. Kirk, el erudito científico responsable de un asombroso hallazgo bautizado como la Tercera Energía, supuestamente la fuente definitiva de energía limpia que de alguna manera ha traído de vuelta a los extinguidos dinosaurios, quienes liberados de sus captores han masacrado a casi todos los habitantes del vasto complejo, lo que bajo este panorama nos espera una aventura plagada de peligros enfrentando a las temibles bestias que, campando a sus anchas por las diferentes áreas, lo pondrán realmente difícil en cada uno de los encuentros con nuestra joven soldado, la cual, para poder avanzar, también tendrá que resolver infinidad de puzzles, así como tener que conseguir los discos y códigos clave que le servirán para abrir los diversos accesos de la base, siendo quizás para muchos el punto más tedioso de esta portentosa aventura por tener que ir andando de acá para allá, explorando cada rincón en busca de los pertinentes objetos y pistas, aunque a su favor debemos remarcar que la trama se presenta mucho más rica e interesante de lo esperado, y pese a que esta adaptación de la blanquita de Sega no sacaba demasiado partido a las bondades técnicas de la consola, siendo un port prácticamente idéntico al genuino juego de PlayStation, lo cierto es que los amantes del mismo, entre los que me incluyo, no pudimos dejar de lado a esta correcta versión de uno de los videojuegos más laureados que encontraremos navegando entre las ilustres franquicias de Capcom, no siendo pocos los que clamamos por un remake a la altura, que de seguro, tarde o temprano, la avispada desarrolladora nos traerá bajo sorpresa de pocos cuando ésta se vea en la tesitura de tener que echar mano de los temidos dinosaurios. Número 4. Zombie Revenge. Como parte del universo de The House of the Dead, tenemos esta propuesta en forma de spin-off bajo la mecánica del tipo beat'em up, donde machacaremos a las hordas de zombies y demás criaturas del infierno, ya fuera jugando solo o en compañía de un amigo, para con nuestro agente preferido del AMS de entre los tres que podremos elegir, perseguir al villano responsable de poblar las calles de abominables monstruosidades con las que tendremos que lidiar a través de las diferentes áreas que componen los 7 episodios de esta aventura, la cual, cargada de acción, fuera más desafiante de lo que a priori pudiera parecer, llegando a volverse un verdadero infierno si no tenemos el temple suficiente para afrontar este reto. Pero de cualquier modo, qué duda cabe que sobre todo jugando a dobles fuera un placer destrozar a cuantos monstruos tratasen de impedir nuestro avance, sirviéndonos de nuestros puños o de las diversas armas que sobre la marcha podremos conseguir. Una misión que para los amantes del género y de la temática zombie se presenta de lo más interesante a la par que espectacular, sobre todo en lo que se refiere a las batallas con los jefes intermedios y los de final de fase, siendo todos ellos tan terroríficos como peligrosos, por lo que en estos combates tendremos que dar lo máximo para vencer a esta tropa de putrefactos engendros que, si nos place, una vez derrotados, podremos volver a luchar con ellos en el modo versus boss, una de las opciones exclusivas de la versión de Dreamcast, tal que así como
como el modo original que nos permite en solitario revivir la historia bajo 3 opciones diferentes que añadieran mayor dificultad a este juegazo, en el que si queremos, dentro del modo lucha, podremos batirnos en duelo con un colega donde a puñetazo limpio o con las armas de las que dispongamos deberemos despacharlo como si del peor enemigo se tratara, haciendo que por todas estas opciones, junto al clásico modo arcade, este monstruoso beat'em up se convirtiera en uno de los grandes imprescindibles de la consola que, por supuesto, no deberías perderte si realmente gustas de pelear con los muertos. Número 3. Alone in the Dark: The New Nightmare. La joya de la corona de la reconocida franquicia que, para quienes todavía no hubierais catado la entrega que nos ocupa, deciros que la misma se antoja como una curiosa mezcla entre Resident Evil y Silent Hill, pues la aventura de Edward Carnby y Aline Cedric arranca con estos intrépidos protagonistas sufriendo un terrible accidente que los dejará atrapados en la isla de Shadow Island, lugar que deberán investigar para descubrir el origen de los sucesos paranormales desatados en esta tierra maldita, lo que bajo la piel de cualquiera de los dos en sus respectivas aventuras entrelazadas nos las tendremos que apañar maniobrando mediante el clásico control tipo tanque para movernos por esos magníficos fondos prerenderizados marcados con un nivel fotográfico de infarto que encajaban como un guante con las melodías atmosféricas poco memorables y con algunas piezas que no terminan de casar, pero que en su conjunto cumplen de sobras para alzar la tensión en aquellos momentos clave de la tenebrosa historia, la cual fuera lo suficientemente buena como para atraparte, pese a que ciertos diálogos chistosos no se ajustan con el aura oscura de esta genial aventura de terror, donde por supuesto lidiaremos con las terribles aberraciones en forma de monstruos de la oscuridad, unos seres sensibles a la luz, especialmente de la proyectada por nuestra inestimable linterna, tanto para infligir daño a la mayoría de estas criaturas, como para incluso llegar a resolver determinados puzzles, siendo algunos de estos más complejos que otros, y que en ciertos casos no estará de más echarle un vistazo a las notas o documentos para hallar la solución. Lo que sobre esto, un detalle que me hizo perder la cabeza fue que pese a que el genuino juego de PlayStation, así como las demás adaptaciones, contaban con las voces y textos en español, la versión de Dreamcast nos llegó completamente en inglés, algo que podíamos pasar por alto en cuanto al doblaje se refiere, pues las voces en castellano no es que fueran lo mejor que hubiéramos escuchado, pero lo de no incluir siquiera los textos traducidos fue un error que para muchos le restó enteros a la versión de la blanquita de Sega, que pese a este desliz y a las propias fallas del juego, recomiendo cuanto menos echarle un vistazo, pues para gusto de servidor, este sigue siendo el mejor videojuego del oscuro universo de Alone in the Dark. Número 2. Street Fighter 3 Third Strike. En su momento, uno de los videojuegos más ninguneados de la consola, a la par que las anteriores entregas de la tercera serie, que dentro de una misma edición igualmente visitaron los circuitos de la 128 bits de Sega, siendo estos juegazos colosales conversiones prácticamente idénticas a las originales de los salones arcade que con el pasar de los años consiguieron cautivar a millones de jugadores en todo el mundo, quienes hoy día todavía se reúnen en torno a célebres torneos, algo que acentúa la pena de recordar que pese a su alto nivel de calidad, Third Strike no obtuvo todo el éxito comercial que realmente merecía, pues qué duda cabe que esta joya de la franquicia se presenta como uno de los mejores exponentes de los videojuegos de lucha, tanto por su acabado técnico con sus brutales gráficos y melodías cañeras, como por su tremenda jugabilidad, donde sin entrar en demasiados detalles, partiendo de lo ya conocido, contaba con algunas novedades destacables, como por ejemplo que dentro del modo arcade, en cada ronda tendremos la opción de elegir entre dos posibles rivales, a quienes mediante el llamado parry podremos frustrar sin miramientos bloqueando sus poderosas embestidas,
embestidas para luego arremeter con furia y así sentenciar la batalla. Un desenlace que pudiera torcerse si de forma continuada recibimos los suficientes golpes como para llenar esa pequeña barra del marcador que una vez repleta nos dejará atontados quedando a merced de nuestro peligroso adversario. Lo que, tal como se puede ver, la renovada mecánica de juego, lejos de limitarnos a machacar botones, incentiva las batallas tácticas para que los jugadores puedan vivir los combates a mayor intensidad, una experiencia de la que no muchos quisieron disfrutar por el poco atractivo de la plantilla de guerreros, donde apartando a los viejos conocidos, los nuevos rostros por lo general no convencieron a los más veteranos de Street Fighter, quienes con el tiempo, muchos de ellos apreciaron las bondades de este notable videojuego de lucha, actualmente catalogado por el grosor del sector como uno de los mejores exponentes de la excelsa franquicia. Número 1. Blue Stinger. Como uno de los primeros videojuegos de la consola y en busca de lucir la potencia de Dreamcast, no pude más que darle una oportunidad a esta propuesta de clímax que, mediante su peculiar aventura de acción marcada con leves pinceladas de survival horror, deleitó los ojos de quienes apostamos por la blanquita de Sega. Y aunque este videojuego quedase lejos de ser perfecto, pues presentaba un control demasiado tosco y un sistema de cámaras que por momentos nos dejara vendidos, técnicamente fuera uno de los primeros titanes que marcaba la diferencia respecto a las obsoletas consolas de la competencia, demostrando una notable fluidez en esos correctos gráficos generados en tiempo real, reforzados por las acertadas melodías compuestas para esta interesante aventura, cuya historia partía en una lejana isla que emergió de donde supuestamente se estrelló el meteorito que 65 millones de años atrás extinguió a los dinosaurios de la faz de la Tierra, siendo en dicha isla donde una empresa de biotecnología llamada Kimra levantó un centro de investigación dotado con algunas zonas de recreo y turismo, lugar donde Elliot G. Belade, miembro de élite de las fuerzas ESER, pretendía pasar sus plácidas vacaciones, pero justo al momento de su llegada, un objeto caído del cielo provoca que la isla entera quede atrapada bajo un campo de fuerza de energía desconocida, lo cual, tras nuestros primeros pasos que nos llevarán a conocer a Dox Bauer, capitán de un barco de suministros, intercalando manualmente el control entre ambos, deberemos procurar escapar de la isla sirviéndonos de la ayuda de Janine King, la última superviviente del equipo de seguridad, y una misteriosa criatura espectral de origen extraterrestre llamada Nephilim, una tarea que nos llevará sus buenas horas de juego, puesto que al margen de tener que resolver los pertinentes puzzles, así como dar con las diversas llaves y objetos para abrirnos paso por las diferentes áreas, nos encontraremos con que la mayoría de los habitantes del complejo se han convertido en horripilantes monstruos que, junto a otro tipo de criaturas, tratarán de acabar con nosotros, provocando momentos de alta tensión que tendremos que superar sacando partido de todas las armas que sobre la marcha podremos conseguir para salir de una sola pieza de esta isla infernal, siendo en su conjunto uno de los mejores videojuegos de acción de la consola, pese a que tanto sus mecánicas como el apartado técnico hubieran quedado netamente desfasados con el pasar de los años. Y aunque soy consciente de que a muchos Blue Stinger no les convenció y que probablemente no seáis pocos los que os hayáis quedado a cuadros por verlo colocado en el número 1 de este top 10 videojuegos de bronce, en conciencia debía otorgarle la primera plaza, puesto que los buenos recuerdos que atesoro del mismo merecían su justo reconocimiento en esta pequeña selección, a la que prontamente le seguirán mis 10 videojuegos de plata, que a gusto de servidor igualmente fueran dignos de tener su lugar en este primer top 40 de la poderosa Dreamcast. Retomando la retroaventura de mi primer top 40 de esta fantástica consola, llegó el momento de presentaros los 10 videojuegos de plata que, a mi juicio, fueran dignos de formar parte de esta reluciente selección. Número 10. Legacy of Kain Soul River.
la gran aventura de Ultratumba protagonizada por el vampiro Raziel, quien caído en desgracia por la voluntad del pérfido Kain, sobre este caerá nuestra justa venganza que llevaremos a cabo conquistando la tierra de Nosgoth, donde la misma, así como todo lo que forma parte de ella, seguía luciendo de escándalo pese a no estrujar las bondades técnicas de la poderosa Dreamcast. Lo que a lo dicho, y como cabría de esperar, esta fuera la mejor versión lanzada para consola, que por suerte seguía conservando las voces y los textos en español, algo fundamental para los que disfrutamos del excelente doblaje del genuino juego, puesto que revivir la historia en estas condiciones nos permitió gozar por segunda vez de una de las mejores entregas de la mítica franquicia. Y es que la aventura de Raziel, mezclando la acción con los momentos plataformeros, nos ofrecía diferentes retos para llegar a culminar la venganza de nuestro cadavérico segador de almas, quien con sus garras o armado con lo que pillase por el camino, así como blandiendo la poderosa Soul River, deberá sortear infinidad de peligros, sacando partido a sus habilidades innatas más las que irá consiguiendo a lo largo de la aventura, donde tendrá que darlo todo para hacer frente a las hordas enemigas que principalmente forman parte de los respectivos clanes de quienes una vez fueran considerados como sus hermanos, los cuales, siguiendo las órdenes de Kain, tratarán de acabar con el maltrecho Raziel por medio de la violencia más brutal. Pero obviamente, como toda buena aventura que se precie, en esta no solo tendremos que ir saltando de acá para allá luchando por salvar el poco pellejo que nos queda, sino que al mismo tiempo que nos alimentamos con las almas de nuestras víctimas, deberemos resolver infinidad de puzzles a cada cual más ingenioso, teniendo incluso que llegar a movernos entre el plano físico y el espectral para eventualmente poder dar con la solución, una premisa que lo convirtió de facto en uno de los mejores videojuegos de la historia, que sádico donde los haya, aunque moderado en cuanto a la casquería explícita, sigue siendo totalmente recomendable, sobre todo en el caso de esta renovada versión de la 128 bits de Sega. Número 9. Virtua Fighter 3 TV. Aterrizando directamente de los salones arcade y en primera instancia planeado como uno de los últimos bombazos de Sega Saturn, proyecto que como bien sabemos nunca llegó a ver la luz, tenemos esta impresionante versión de Dreamcast presentado como la élite de los videojuegos de lucha más técnicos de cuantos tuvimos el honor de disfrutar, cuya renovada versión del original, careciendo de la modalidad de los combates por equipos, nos planteaba que entre su pequeña plantilla de guerreros debíamos afinar la búsqueda para dar con el luchador que mejor se amoldase a nuestro estilo. Y es que lejos de machacar botones, cada movimiento debía ser meditado a la velocidad del rayo, sobre todo cuando el rival tuviera más o menos nuestro mismo nivel de experiencia, lo cual, si bien nos encontramos con que el repertorio de golpes de los luchadores pudiera quedar un tanto limitado, esto quedaba parcialmente compensado con la novedad de poder esquivar los golpes presionando el botón asignado, una acción que a su manera más tarde fuera imitada por los juegos de la competencia, porque algo tan simple perfilaba el realismo de los combates a una cota superior, convirtiendo a esta entrega en uno de los grandes adalides del género de lucha, cuya versión de la blanquita de Sega, por las prisas en su traspaso a los circuitos de la misma, quedó ligeramente por debajo del original de la recreativa, pese a que lo mostrado en pantalla fuera una maravilla técnica donde el poderío gráfico influyó directamente sobre la propia jugabilidad, como el hecho de que la mayoría de los escenarios presentaban desniveles, haciendo que los movimientos estudiados jugasen un papel importante en el desarrollo de los propios combates, siendo por todas sus bondades una de las grandes leyendas de los videojuegos de lucha que, por supuesto, si te van los desafíos, deberías darle su merecida oportunidad. Número 8. Evil Twin Cyprian's Chronicles. Forjado como un exclusivo del mercado europeo, esta costosa y extravagante producción esconde uno de los mejores videojuegos de principios de milenio, tratándose de una aventura plataformera de lo más variopinta, comenzando por su peculiar protagonista, un pequeño huérfano llamado Cyprien, quien al rescate de sus compañeros de orfanato y en busca de Lenny, su amigo imaginario en forma de osito de peluche, deberá marchar a través de un mundo de
pesadilla conocido como Undabet, lugar en el que, armado con su peculiar tirachinas y valiéndose de su sorprendente agilidad, le esperan infinidad de desafíos plataformeros por sortear, pequeños puzzles a resolver, así como una buena tropa de extrañas criaturas a las que derrotar, eventualmente sirviéndose de la ayuda de algunos seres amigables y de su propia capacidad de transformarse en Super Zip, un guerrero cuyos poderes le permitirán superar determinados peligros en este mundo demencial, donde deberemos explorar las islas y las ciudades de las que está compuesto, llegando incluso a tener que pelear con algunos jefazos imponentes a fin de rescatar a los compañeros de Cyprien, logrando así el acceso a la torre de Lorendarit, en la que hallaremos al villano de esta historia, un diabólico ser llamado el Maestro, quien aparte de someter al mundo de Undabet, también mantiene retenido al amigo imaginario de nuestro joven protagonista, siendo esta la síntesis del argumento del juego, que cargado de acción y plataformeo presenta un control y un sistema de cámaras poco perfilados, restándole algunos enteros a esta destacada aventura, que a su favor cuenta con una perturbadora belleza plasmada en el diseño de los niveles, inspirados en un claro estilo timbartoniano de lo más rocambolesco, respaldado el apartado artístico con unas magistrales melodías que te sumergirán de lleno en este periplo de locura, alabado y criticado a partes iguales, pero que en cualquier caso fuera muy recomendable para quienes sepan disfrutar del atractivo de este tipo de propuestas bizarras. Número 7. Virtua Striker 2. Otro de los grandes de Sega venido directamente de los salones arcade, que actualizado en esta última versión, fuera considerado como el representante estrella de entre los videojuegos de fútbol más destacados de nuestra flamante Dreamcast, lo cual, si bien la oferta no era demasiado pródiga, eso no desmerece las buenas formas de este portentoso titulazo, con el que muchos le sacaron fuego a la consola de la de horas que se pasaron quemando el lector de la máquina, siendo a todas luces un videojuego en el que cualquiera podía hacerse rápidamente con su control simplificado, donde únicamente nos teníamos que preocupar de controlar la formación, del tiro a puerta, del pase corto y del pase largo cuando estuviéramos en posesión del balón, por lo que más sencillo no lo podían plantear para que hasta el más novato pudiera dominar con 4 toques la simple mecánica de juego, pensada con el único fin de disfrutar del deporte rey, proyectado con gracia en este colorido videojuego, que para la época técnicamente lucía rematadamente bien, plasmando al detalle los diferentes estadios en los que podremos llegar a jugar, así como el diseño de los futbolistas de sus respectivas selecciones también fueran meritoriamente recreados, sin que todo este despliegue de polígonos y texturas mermase la esperada fluidez en pantalla, marca propia de las mejores producciones de Sega que dieron el salto de los salones recreativos hasta los circuitos de esta legendaria consola, donde los amantes del buen fútbol que fueran poseedores de la misma no dejaron escapar la oportunidad para echarse unos cuantos partidos cargados de diversión y no pocos momentos de piques intensos como ninguna alternativa de la consola lograse desencadenar. Número 6. Resident Evil 3 Nemesis. El gran clásico de PlayStation, sensiblemente renovado para su estreno en los circuitos de Dreamcast, cuya versión contaba desde el principio con el minijuego de los mercenarios, y en la aventura principal de entrada podíamos optar por cualquiera de los trajes alternativos de nuestra querida Jill Valentine, quien luciría 2 nuevos modelitos en esta discreta adaptación de la tercera entrega de la clásica trilogía, que si bien quedó a la sombra de la doble aventura de Leon y Claire, aportó muchísimas novedades jugables, tales como el giro de 180 grados, el sistema de esquive para eludir algunos ataques o el poder usar determinados elementos del escenario para destruir a los engendros con los que tendremos que lidiar en nuestra huida de las infestadas calles de Raccoon City, la ciudad condenada por los fatales experimentos de la pérfida Umbrella, que en busca de venganza ha soltado una terrible bestia conocida como Némesis.
un arma biológica diseñada para acabar con los últimos miembros de los Stars, que aparte de perseguirnos allá donde fuéramos teniendo que enfrentarlo o sencillamente salir por patas para salvar el pellejo, en algunos encuentros con este monstruo, así como en determinadas ocasiones puntuales, nos veremos inmersos en los llamados eventos de acción, donde escogiendo entre dos posibles opciones, marcaremos el destino de nuestra increíble aventura, en la que como en anteriores entregas sobre la marcha tendremos que revisar innumerables documentos, resolver ingeniosos puzzles y dar con las diferentes llaves u objetos clave que nos servirán para desbloquear nuevos accesos. Todo ello sin desfallecer frente a los purulentos zombies y demás criaturas del infierno, sirviéndonos del poderoso armamento que sobre la marcha pudiéramos llegar a conseguir y del que daremos cuenta nutriéndolo con la imprescindible munición que encontraremos por la ciudad, así como la que nosotros mismos fabricaremos mediante la herramienta de nuestro inventario y los dos tipos de pólvora que llegaremos a almacenar durante el transcurso de esta pesadilla. Un juegazo cargado con muchísima acción y grandes momentos de suspense que todo amante del survival horror se dio el gusto de disfrutar para despedirse de las calles de Raccoon City, visitándola a marchas forzadas a causa del incansable acoso por parte de uno de los engendros más memorables y aterradores de la historia de los videojuegos. Número 5. Guilty Gear X. Uno de los juegos más bellos de la consola que, contrastando sus preciosos gráficos con la suma violencia de las frenéticas batallas, se nos presenta una explosiva mezcla recreada en 2 dimensiones, moldeadas con sumo detalle, para destacar sobremanera el apartado artístico de este genial videojuego de lucha futurista, tan apreciado por los amantes de la saga y tan ignorado por quienes nunca se vieron tentados de pegarle un mordisco a este suculento titulazo. Y aunque la renovada adaptación de PlayStation 2 recibió mayor atención que la entrega de la Blanquita de Sega, la misma fuera una conversión prácticamente calcada del original de los salones recreativos y que en consecuencia técnicamente lucía de muerte, plasmando a los 16 luchadores de la plantilla con una notable animación solapando el enorme detalle puesto en el diseño de los mismos con el propio de los preciosos terrenos de combate, presentándose por ello como uno de los mejores videojuegos de lucha de la 6ª generación, preparado para satisfacer a los más veteranos que buscasen un reto y a los menos diestros en este tipo de juegos que solo quisieran echarse alguna que otra partida de manera esporádica. Lo que, resumiendo, estamos ante una verdadera joya sobre la que el creador de la franquicia depositó toda su magia, tanto sobre lo que se nos muestra en pantalla como lo que nos hiciera entrar por los oídos, pues la excelsa calidad de las cañeras melodías, que también casaban con la ferocidad de los combates, perfilaron las buenas formas de esta fenomenal propuesta, ideal para liberar tensiones machacando a la IA de la consola o a los amigos que tuvieran los arrestos de medirse con nosotros. Número 4. Stormwind. Transcurridos 12 años desde la muerte comercial de nuestra querida Dreamcast y tras innumerables retrasos, a principios de 2013 nos llegó este destacado matamarcianos que, tal como se puede observar, técnicamente apura los límites de la consola como nunca nos hubiéramos imaginado, pues mezclando los gráficos prerenderizados con elementos 3D, presentaba sus detallados escenarios dinámicos, donde los mismos potenciaban el reto de avanzar por la fase liquidando a las naves enemigas, lo cual, si ya de por sí las virguerías gráficas que se muestran en pantalla fueran motivo más que suficiente como para aplaudir la sorprendente hazaña técnica, no es menos destacable remarcar los preciosos diseños plasmados en los 16 niveles de este excelente shoot 'em up que, exigente pero con una dificultad ajustada, por momentos nos pondrá seriamente a prueba con sus interesantes mecánicas de combate, donde
al tiempo que el armamento de la nave nos servirá de protección, alternaremos entre los 3 tipos de disparo que podremos potenciar, a su vez que nos servimos de las infalibles bombas que deberemos utilizar con cabeza. Un justo abanico de opciones ofensivas respaldadas por nuestros propios reflejos, indispensables para superar los peligros, sin agobiarnos a tal grado que el desafío se convirtiera en una tortura, incluso teniendo en cuenta los potentes final boss que a lo largo de la aventura deberemos enfrentar, siendo a la postre todo un señor juegazo, cuyas melodías cargadas con música electrónica, salvo por algunos temas contados, no es que fueran demasiado memorables, pese a que por lo general cumplen de sobras con la función de acompasar la acción de este notable videojuego, recomendado tanto para los amantes del género como para aquellos curiosos que quisieran disfrutar de una de las últimas novedades punteras de la blanquita de Sega. Número 3. Sega Rally 2. Aterrizando como una meritoria conversión de la genial obra de Tetsuya Mizuguchi, tenemos este cañero videojuego de rallies que, siendo de estilo arcade pero presentando pequeños destellos de simulador, nos maravilló con sus brutales gráficos, trasladando casi de manera perfecta toda la pureza técnica del original de los salones recreativos, uno de los videojuegos más aclamados de Sega, en cuyo traspaso doméstico, aparte del clásico modo arcade, encontramos diferentes opciones de juego, donde competiremos en los 7 fantásticos circuitos, la mayoría con sus 3 recorridos, para darle caña de la buena con cualquiera de los 20 coches que llegaremos a desbloquear partiendo de los 8 iniciales, pudiendo antes de cada carrera retocar algunos parámetros del vehículo seleccionado para ajustarlo a nuestro estilo de conducción, lo cual, unido a los gráficos de infarto que presentaba este bestial videojuego, teníamos todo lo necesario para fliparlo recreándonos con el realismo plasmado en los detalles de las diversas pistas, en las que en plena carrera pudiéramos percibir pequeñas caídas de frames que se hicieran de notar en determinados tramos cuando la carga de polígonos pusiera en aprietos a las entrañas de la consola. Una minucia que no deslucía lo que a fin de cuentas era y sigue siendo uno de los mejores videojuegos de carreras de la historia, cuyos destacados sonidos FX, con las revoluciones de motor, los chispazos del tubo de escape o la asistencia de nuestro copiloto, cobraba todo el protagonismo del apartado sonoro, sin desmerecer las músicas cañeras que bien nos ponían a tono en plena competición. Una pasada para la época que, alzando las cotas de calidad de este juegazo, decir que el mismo conserva toda su frescura, ofreciéndose para que en cualquier momento rememoremos viejos tiempos, demostrando que seguimos siendo los campeones de antaño. Número 2. Outtrigger. Uno de esos grandes olvidados cuyo planteamiento, bajo el prisma de un shooter sencillo, presenta el que de lejos fuera uno de los videojuegos más adictivos y bestiales de nuestra poderosa Dreamcast. Y es que si bien su concepto pudiera hacerse demasiado simple, con una mecánica de juego más que mascada, las diversas batallas pueden ir más allá de lo típico de perseguir y destrozar a nuestros enemigos, pues la verdadera fuerza de esta genial propuesta se manifiesta desde la primera partida, en la que a través de cualquiera de los 6 soldados iniciales y optando en tiempo real por la cámara en primera o tercera persona, nos zambulliremos en los intensos combates, donde con las 3 armas principales de las que dispondremos, no solo nos veremos en la tesitura de tener que cazar a nuestros adversarios superando las respectivas arenas de combate que se esconden tras los diferentes modos de juego, sino que en ellos nos podemos encontrar con el deber de cumplir las variadas misiones, como por ejemplo recolectar medallas, desactivar bombas o acabar con los terroristas, entre otros objetivos de lo más divertidos, que combinados con la acción desenfrenada y el espectáculo gráfico hicieran de este juego uno de los títulos más destacados de todo el catálogo de la blanquita de Sega, otra joya de la consola que mucha gente desconoce por completo, lo que es una pena porque aunque no se trate de una obra maestra, os aseguro que os podéis llegar a quedar enganchados durante horas batallando sin tregua en este genial videojuego de disparos, altamente recomendable para los amantes de la acción que buscasen
algo diferente con lo que darle vidilla a su hambrienta consola. Número 1. Sonic Adventure, el videojuego estrella del lanzamiento de Dreamcast, donde dejándonos perplejos con sus increíbles gráficos y su banda sonora de infarto, muchos de los que nunca tuvimos a Sega en mente, nos lanzamos directos a por esta portentosa consola con su respectiva copia de la alucinante aventura de Sonic, que dando el salto a la nueva generación, nos maravilló con sus trepidantes fases cargadas de velocidad y plataformeo, en las que moviéndose a toda pastilla, este videojuego dejaba claro de buenas a primeras todo el poder de la 128 bits de Sega. Y es que solo hay que fijarse en las detalladas texturas, la apabullante carga de polígonos y la fluidez con la que todo marcha por la pantalla para hacerse una ligera idea del impacto que fue jugar por primera vez a esta maravillosa aventura plataformera en la que Sonic debía frustrar los maliciosos planes del Dr. Robotnik, quien en busca de las esmeraldas del caos pretende alimentar con estas a una bizarra criatura ancestral para, una vez alcanzado su máximo poder, conquistar el mundo junto a este terrorífico ser, lo cual el erizo más veloz del universo deberá echar mano tanto de sus viejos amigos como de sus nuevos compañeros para todos juntos desde sus respectivas aventuras arruinar las pérfidas intenciones del malévolo Doctor. Sin duda un concepto interesante lo de dividir el juego en 6 historias entrelazadas, aunque a la práctica personalmente no me terminó de convencer, puesto que salvo la del propio Erizo Azul y la de sus colegas Tails y Knuckles, el resto de personajes nunca despertó mi interés, pese a que fuera necesario completar todas las aventuras para poder jugar con Super Sonic, librando una última batalla súper espectacular que pondrá cierre a la historia de este colosal videojuego. Un tesoro en toda regla que, siendo el más exitoso de la consola, a la par que uno de los grandes imprescindibles de la misma, imperativamente debía ocupar la primera plaza de una de las 4 categorías, y en vista de lo que todavía está por llegar, le honré con el primer puesto de este top 10 videojuegos de plata, que si ya vino cargadito de grandes joyas, no será menos lo que próximamente traeré con las categorías más potentes de este primer top 40 de la poderosa Dreamcast. Bienvenidos a esta tercera edición de mi primer top 40 de la Blanquita de Sega, donde tras despachar las categorías de bronce y plata, aquí vamos con otros 10 tesoros de la consola que, para mi gusto, fueran dignos de formar parte de este top 10 videojuegos de oro. Número 10. Resident Evil 2. Técnicamente renovado para su estreno en la 128 bits de Sega, tenemos la que personalmente considero que fuera la mejor versión de este gran clásico de PlayStation. Una afirmación que sostengo no solo porque visualmente luce las buenas formas de la adaptación de PC, sino que además hereda todo el contenido extra que la misma presentaba, como el modo galería, donde podremos visualizar todas las cinemáticas desbloqueadas de la aventura principal, así como también podremos echarle un vistazo a los modelos poligonales de personajes y enemigos, a unos cuantos bocetos renderizados y otros tantos conceptuales que sirvieron para dar forma a este colosal videojuego, cuya versión de Dreamcast incluía las novedosas opciones de la DualShock Version que vio la luz en la 32 bits de Sony. Es decir, que en el caso de la Blanquita de Sega, mediante el accesorio Vibration Pack, en nuestras propias manos sentiríamos los impactos, disparos y explosiones, gozándolo al máximo en la doble aventura de Leon y Claire, pudiendo elegir entre 6 niveles de dificultad para afrontar el reto de escapar de una sola pieza de Raccoon City. Lo cual, a todo lo comentado, debemos añadir que aparte de los clásicos minijuegos desbloqueables en el original de PlayStation, donde encarnando a los últimos supervivientes de la ciudad condenada debíamos llegar hasta el punto de extracción para ser evacuados, también
también podemos optar por el modo Extreme Battle, un desafiante minijuego en el que bajo el pellejo de cualquiera de los 4 personajes que llegarán a estar disponibles, tendremos que localizar las 4 bombas que se encuentran escondidas entre las diferentes zonas plagadas de peligros. Un reto no apto para novatos que complementa las nutridas opciones de este renovado juego de la Blanquita de Sega, que por desgracia no contaba con los textos en español, una carencia que le restaba puntos a esta gloriosa versión, pero que pese a ello no desmerece lo que a fin de cuentas se trata de la mejor adaptación para consola del que fuera considerado por muchos como la entrega más memorable del terrorífico universo de Resident Evil. Número 9. Power Stone. Otro juegazo de altura forjado en los salones arcade que, trasladando todas sus bondades a los circuitos de la Blanquita de Sega, esta divertida propuesta de Capcom totalmente recreada en 3 dimensiones dentro de los videojuegos de lucha nos abría las puertas a una nueva dimensión donde, eligiendo entre los peculiares guerreros, a cada cual más pintoresco, nos zambulliremos en una serie de escenarios abiertos e interactivos en los que, sabiendo movernos por los mismos, protegiéndonos con el entorno o usándolo en nuestro beneficio, al tiempo que nos servimos de los objetos presentes en los mismos y de unas misteriosas joyas con las que aumentaremos nuestro poder, transformándonos en el proceso, deberemos buscar la gloria destrozando a todos los oponentes que osaran desafiarnos en los diferentes modos de juego. Una invitación a las peleas más alocadas que a los novicios de este clásico pudiera evocarles la sensación de tener enfrente a un Super Smash Bros. Recreado bajo el sello de la incombustible Capcom, quien a la par con la propia Nintendo trazó un nuevo sendero para el género de lucha por el que, pese a su rompedor esquema y teniendo en cuenta que en esta primera entrega solo podían combatir 2 contrincantes en pleno combate, prestando una menor carga de estrés para quienes detesten las batallas excesivamente caóticas, la experiencia resultaba más que satisfactoria incluso para los veteranos amantes de los clásicos videojuegos de lucha, pues esta batalla campal, colorida, fluida y con una resolución técnica a la altura desde sus gráficos pulidos hasta sus melodías marchosas, este cóctel capcomero nos metía de lleno en sus frenéticas peleas cargadas de diversión, mostrándose como una de las mejores opciones de la consola, que junto a su excelente segunda entrega, potenciando la misma todo lo visto en este gran clásico, ambas joyas forman parte de aquellos grandes elegidos que, por su inmensa calidad, ganado tuvieran su lugar entre los tesoros imprescindibles de la 128 bits de Sega. Número 8. Shadowman. La mejor versión lanzada para consola de este oscuro videojuego en el que Mike Leroy, también conocido como Shadowman, tendrá que hacer frente a sus propios demonios, caminando entre la zona viva y la zona muerta para superar los innumerables peligros que se presentan en ambos mundos a fin de detener los apocalípticos planes de Legión. El principal villano de esta historia, quien junto a unos terribles criminales conocidos como los Cinco, pretende diezmar la tierra con las fuerzas del infierno, lo que, para impedir este desastre bajo la piel de nuestro atormentado protagonista, nos sumergiremos en esta genial aventura cargada de acción, reforzada con pequeños toques plataformeros, grandes dosis de exploración y una considerable carga de resolución de puzzles, pincelado todo ello bajo una aura oscura, reflejada tanto sobre los tenebrosos escenarios como de las bizarras criaturas que moran dentro de las diferentes áreas por las que nos tendremos que aventurar. Un señor juegazo de la Blanquita de Sega, cuya versión contaba con las voces y textos en español, algo fundamental para poder deleitarnos al máximo con las destacadas cinemáticas cargadas con unos diálogos dignos de la mejor escritura que te sumergirán de lleno en este mundo demencial, donde las almas torturadas y los demonios de distinta naturaleza rodearán con sus brazos a nuestro temido Shadowman, quien, sirviéndose de su magia
por medio de los diferentes artefactos de vudú y empleando sin pudor su variado armamento, hará lo que fuera pertinente para evitar que los diabólicos villanos consigan cumplir su terrible amenaza, aunque para ello tuviera que revivir dolorosos recuerdos del pasado, afrontando por el camino las vicisitudes de su funesto destino como depositario de la Máscara de las Sombras, que convirtiéndolo en un temido y poderoso guerrero, fuera la última esperanza de la condenada humanidad. Número 7. Capcom vs SNK 2. Otro juegazo venido directamente de los salones recreativos que, siguiendo la estela de la primera entrega, teníamos un renovado crossover compuesto por las mejores franquicias de las casas que le dieran nombre al propio juego, presentado como una de las mejores opciones que pasaron por mi mente a la hora de exponer algunos de los títulos de lucha en 2 dimensiones más destacados de la 128 bits de Sega. Y aunque lamentablemente la versión de Dreamcast no salió de Japón, tuve a bien de hacerme con este pedazo de joya, puesto que para mi gusto se trata de la mejor versión de entre las que llegamos a contar en la 6ª generación de consolas, lo cual, si bien la cruceta del mando fuera todo un tormento para nuestro pulgar, podíamos optar por la compra de un arcade stick y así gozarlo en su máxima expresión con este bestial videojuego de lucha, cuya plantilla completa, cargada con una buena cantidad de guerreros, nos brindaba múltiples posibilidades para pasarlo en grande disputando las innumerables peleas a través de los diferentes modos de juego, batallando contra la IA de la consola o desafiando a nuestros amigos con los que vivir maratonianos combates cargados de piques intensos, pudiendo en ellos elegir entre las variadas mecánicas de combate para amoldar la ejecución de los supercombos a nuestro propio estilo de pelea. Una de las opciones más destacadas de este brillante videojuego de lucha, que pese a que con el paso del tiempo a nivel artístico pudiera no haber envejecido demasiado bien, contrastando los fondos en 3 dimensiones con los personajes planos plasmados a baja resolución reflejadas sobre los contornos dentados, tanto las melodías cañeras como la robusta jugabilidad y la más que notable fluidez en pantalla siguen haciendo de este uno de los mejores exponentes de la consola de entre sus inabarcables opciones del género de lucha. Número 6. Ikaruga, la gran joya de la mítica Treasure que, traspasando la frontera de los salones arcade y siendo catalogada como la secuela espiritual del grandioso Radiant Silvergun bajo la perspectiva vertical, tendremos que agudizar todos nuestros sentidos para que en esta danza de disparos polarizados podamos eludir los ataques al tiempo que procuramos destruir la flota de naves enemigas a fin de superar las 5 extensas fases de las que se compone nuestra misión suicida, la cual bien es cierto que para muchos pudiera presentarse como un reto imposible, puesto que la lluvia de fuego nos hiciera explotar la cabeza con el mero ejercicio de evitar los impactos, una tarea que en especial nos pondrá verdaderamente a prueba cuando llegue el momento de enfrentarnos a los imponentes Final Boss que, aportando su granito de arena para hacernos la vida imposible, serán los peores contrincantes con los que tendremos que lidiar en este genial shoot 'em up tan exigente como adictivo, a la par que técnicamente se presenta impecable con su excelente diseño de escenarios y enemigos, así como las brutales melodías que suenan de fondo, tampoco se quedarán cortas a la hora de meternos de lleno en esta espectacular batalla que, por todas sus bondades, hicieran de este un señor juegazo de la blanquita de Sega, siendo una lástima que el mismo, al menos en su versión de Dreamcast, no llegase a salir de Japón, y aunque no fuera prohibitivo hacerse con el juego importado, muchos conocieron esta joya por medio de la adaptación que aterrizó en los circuitos del cubito nintendero, lo que en cualquier caso, allá donde decidas jugarlo, te encontrarás con un verdadero tesoro, desafiante como pocos, pero que fuera totalmente recomendable para los amantes de aquellos matamarcianos que a priori parecieran presentar un reto imposible de superar. Número 5. Crazy Taxi.
No sin razón, se suele alabar la genialidad de Nintendo a la hora de crear franquicias exclusivas de alto nivel, y lo cierto es que Sega no se quedaba corta en cuanto a proyectos de calidad, arriesgando con ideas locas e imaginativas como lo fuera este juegazo nacido en los salones recreativos, que dando el salto a las entrañas de Dreamcast, recreando la misma joya con una excelente conversión, lo gozamos en casa encarnando al cuarteto de taxistas, quienes dentro de las dos ciudades que encontramos en esta versión prestarán sus servicios a los clientes que precisaran de los mismos a fin de llegar hasta su destino en el menor tiempo posible, lo que en función de esto y de lo bien que se lo pasen durante el trayecto, compensándonos con unas buenas propinillas, obtendremos una mayor cantidad de dinero que sumaremos a nuestras arcas, siendo esta la sencilla mecánica de este genial videojuego de conducción, donde saltándonos las normas de tráfico, destrozando lo que nos encontremos a nuestro paso con una física de impactos de otra dimensión, solo deberemos preocuparnos de recoger a cuantos más clientes pudiéramos para conseguir nuestro buen dinerito, todo ello sonando de fondo los cañeros temas de The Offspring y Bad Religion, que acompasando a las alocadas carreras remataban las buenas formas de esta genial propuesta, presentada con un acabado gráfico de gran factura técnica, reforzada por una correcta jugabilidad, ya fuera con mando en mano o tirando de nuestro preciado volante oficial, ofreciendo por ello una de las mejores fórmulas para pasarlo en grande haciendo de taxistas, pudiendo también hacer el cafre con los minijuegos presentes en esta versión doméstica, del que sin duda fuera uno de los videojuegos más divertidos que podremos encontrar, navegando entre el nutrido catálogo de títulos arcade de nuestra flamante Dreamcast. Número 4. Rayman 2: The Great Escape. Uno de los mejores videojuegos plataformeros de la historia, cuya versión de la blanquita de Sega, considerada como una de las más destacadas de entre las que llegamos a contar, nos deleitó con su pulido apartado gráfico, cincelado por medio de la técnica cel shading, que le diera ese aire de dibujos animados a la genial aventura de Rayman, quien dando el salto a las 3 dimensiones, nos metía de lleno en su nueva odisea, en la que en primera instancia, tras una serie de desastres, tendrá que ir en busca de su amigo Globox para posteriormente tratar de salvar la Tierra de Claro de los Sueños, invadida por el temido ejército de los piratas robot, liderados por el malvado almirante Barbaguda, lo que para detener los pérfidos planes de este malhechor deberemos recuperar las 4 máscaras de Polocus y los 1000 lums amarillos que se han esparcido por esta mágica tierra, donde además de interactuar con nuestros aliados, tendremos innumerables desafíos plataformeros por sortear, así como también nos veremos envueltos en algunos combates a fuego cruzado lidiando con los diversos enemigos, quienes tratarán de evitar que conquistemos los 19 niveles de los que se conforma nuestra genial aventura, la cual se presentaba como un reto divertido a la par que desafiante por momentos, en especial cuando dieran lugar las diferentes batallas de rigor, siendo en estos combates cuando especialmente deberemos desplegar todo nuestro ingenio, sacando el máximo partido a las habilidades de Rayman, cuyo salto a las 3 dimensiones convenció tanto a la prensa como a los propios usuarios, cosechando más de 1 millón de unidades vendidas entre las versiones de Dreamcast, PlayStation y Nintendo 64, una cifra más que merecida para una joya de este calibre, que si todavía la tienes por descubrir, te recomiendo que te lances directo a por este juegazo del universo de Rayman. Número 3. Dead or Alive 2. El reconocido videojuego de lucha de la mítica Tecmo, desarrollado por el no menos afamado equipo del Team Ninja, entonces liderado por el polémico diseñador de videojuegos Tomonobu Itagaki, que poniendo toda la carne en el asador, logró forjar el que para muchos fuera uno de los mejores títulos de lucha de los salones recreativos, cuyo traspaso a los circuitos de Dreamcast no mermó en absoluto la deslumbrante calidad técnica de este juegazo, donde
donde los 12 luchadores de la versión occidental nos ofrecieron impagables momentos disputando los reñidos combates que dieran lugar sobre unos escenarios interactivos en los que, llegando a desplazarnos entre diferentes niveles, deberemos tener bien estudiado la cadena de combos de cada guerrero, apurando tanto los ataques como los bloqueos para salir victoriosos en los diversos modos de juego, poniendo especial atención sobre la opción Tag Battle, donde, llegando a poder juntarnos hasta 4 colegas, alternaremos entre los 2 guerreros de nuestro equipo siguiendo la mejor estrategia para conseguir la victoria, pudiendo para ello ejecutar los poderosos ataques combinados. Una opción de la que sin duda sacarán partido los amantes de los videojuegos de lucha que contaran con este juegazo, cuya versión de Dreamcast fuera de las más apreciadas por los seguidores de la franquicia, la cual, si bien estuviera quedándose atrás respecto a la voraz competencia, joyas como esta segunda entrega siguen antojando sus buenas partidas peleando a muerte contra la propia consola o desafiando a nuestros amigos, enzarzándonos en unas peleas legendarias, tratando de alcanzar la gloria sobre el terreno de combate. Número 2. Cannon Spike. El destacado videojuego de acción y disparos de Saikyo, cuya adaptación del original de los salones arcade, metiéndonos bajo el pellejo de algunas de las grandes figuras de Capcom, nos ofrecía disfrutar como locos machacando a los robots terroristas que atemorizan a este mundo del futuro sumido en una terrible crisis económica. Un pretexto más que mascado para justificar nuestra puesta en escena librando los tiroteos desenfrenados, pero que, como otros juegos del mismo estilo, su argumento fuera lo de menos, pues la contundencia de esta aventura de disparos recae sobre las altas dosis de acción que la misma nos ofrece, siendo un reto en el que, moviéndonos a toda velocidad con nuestros propulsores, apenas tendremos tiempo para tomarnos un respiro entre las innumerables oleadas de enemigos que a lo largo de las 10 misiones deberemos destrozar, dejando como último plato a los temidos jefes de las respectivas áreas, quienes con su letal armamento nos lo pondrán bien complicado para poder completar el juego, una tarea que nos llevará sus buenos intentos, sobre todo si jugamos en el nivel de dificultad más elevado de cuantos tuviéramos disponibles, de modo que, teniendo esto en cuenta, deberás darlo todo tanto jugando en solitario como acompañado por un colega si pretendes llegar hasta el final de este juegazo, que por desgracia en Europa fue lanzado a cuentagotas debido a que por esas fechas la consola estaba comercialmente muerta, por lo que si tienes la fortuna de dar con esta joya a un precio razonablemente aceptable, no te lo pienses 2 veces, porque aparte de su incuestionable calidad, por la que bien merece la pena pegarte tus buenos vicios, literalmente tendrás en casa uno de los grandes tesoros de la 128 bits de Sega. Número 1. Shenmue. Sin duda, uno de los pesos pesados de Dreamcast, que siendo en ese momento el proyecto más caro en la historia de Sega, presentándose técnicamente como lo más bestia de la consola, Yu Suzuki nos brindó su particular historia de venganza, en la que Ryo Hazuki, nuestro joven protagonista, es testigo del fatal enfrentamiento que tiene lugar entre su padre y un misterioso guerrero llamado Lan Di, quien sentenciaría la contienda con el fulminante asesinato de su rival, lo cual, marcándole de por vida, el joven Hazuki, clamando venganza, iniciará su ardua investigación para dar con el pérfido asesino a fin de ajustar cuentas con este villano. Un periplo cargado de exploración exhaustiva que no a todo el mundo logró convencer, pues no fueron pocos los que lo catalogaron como un simulador de paseos por las interminables caminatas que nos pegaremos recorriendo las calles de Yokosuka, donde no solo podíamos interactuar libremente con sus habitantes, sino que en ellas también fuéramos capaces de realizar acciones cotidianas como comprar comida y refrescos, jugar con los niños de la calle o echarnos unas partidas a las máquinas recreativas, entre otras tantas cosas que pudiéramos hacer, como por supuesto librar nuestras buenas peleas como si de un videojuego de lucha se tratara, llegando incluso a poder aprender nuevas técnicas de combate en el devenir de la fantástica aventura, donde también nos veremos inmersos en los llamados eventos de acción, teniendo en ellos que seguir la secuencia correcta para poder proseguir con nuestra ardua investigación, indagando por las zonas delimitadas
avanzadas de Yokosuka a fin de obtener nueva información que nos lleve a resolver nuestro conflicto con el pérfido Lan Di. Un deseo que, atención spoilers, no veremos cumplido en esta primera entrega y a este paso tal vez ni siquiera en esta vida, puesto que el futuro de la franquicia no parece muy prometedor, pero que en cualquier caso nada nos priva a recrearnos con las entregas disponibles, arrancando con este gran clásico de la blanquita de Sega que por méritos propios no solo merecía ocupar la primera posición de este top 10 videojuegos de oro, sino que igualmente fuera digno de tener su lugar entre los 10 diamantes de la consola. Pero en busca de repartir los tesoros de Dreamcast como buenamente pudiera, decidí que colocarlo en la primera plaza de los videojuegos de oro dejaba en claro mi pasión por esta joya, que junto a las que todavía están por llegar, fuera uno de los brillantes estandartes de la 128 bits de Sega. Llegó la hora de la verdad, en la que tras exponer los juegazos de las categorías de bronce, plata y oro, momento fuera de sacar la artillería pesada, exhibiendo los que, para mi gusto, fueran los 10 diamantes de la 128 bits de Sega. Número 10. The House of the Dead 2. Incontables fueron las monedas que llegamos a echar dentro de esta condenada recreativa de la mejor Sega de los años 90, que, sabiamente, logró hacer su magia traspasando el genuino videojuego de pistolas a los circuitos de la poderosa Dreamcast, presentándose técnicamente casi a la misma altura que el original de los salones arcade. Pues pese a notarse la mano de la censura, este seguía luciendo sus gráficos punteros, reforzados por las aterradoras melodías, acompasadas por los destacados sonidos FX que perfilaban las buenas formas de esta terrorífica secuela, donde dos de los mejores agentes de la AMS deberán ir tras los pasos del trastornado Goldman, el pérfido científico quien con sus aberrantes creaciones pretende acabar con toda la humanidad, lo que mediante nuestra pistola o tirando del control pad tendremos que afinar nuestra puntería liquidando a las oleadas de engendros que se nos cruzarán por los peligrosos pasajes cargados con elementos interactivos por los cuales sobre la marcha deberemos tratar de poner a salvo a cuantos civiles nos fuera posible, puesto que aparte de obtener una mejor puntuación o algunos ítems de nuestro mayor interés, nos llegarán a descubrir los caminos alternativos que se pueden presentar atravesando los peligrosos senderos que conforman los 6 capítulos de los que se compone la aventura. Unos niveles variados, detallados y a cada cual más desafiante que el anterior, en donde naturalmente no faltarán las épicas batallas con los jefazos más aberrantes que serán nuestro último obstáculo para dar carpetazo a la respectiva zona que los mismos custodian, siendo estos combates y el conjunto de la aventura un reto placentero que desbordaba calidad y cuyo único defecto tal vez fuera que ésta se nos hiciera demasiado corta, dependiendo del nivel de dificultad, el número de vidas y la cantidad de continuaciones con las que iniciemos nuestra emocionante partida, en la que jugando solos o acompañados por un colega nos aguardaba la diversión más aterradora, convirtiéndose por ello en uno de los grandes referentes de los videojuegos de pistola que podemos encontrar rebuscando entre las mejores opciones de la blanquita de Sega. Número 9. Red. La obra maestra de United Game Artists, producida por el legendario Tetsuya Mizuguchi, cuya propuesta vanguardista, desafiando el género de los matamarcianos, combinaba la jugabilidad inmersiva con unos gráficos psicodélicos, respaldados por las melodías electrónicas más cañeras que hubieran entrado por nuestros oídos, dando como resultado esta mezcla explosiva, donde su innovador enfoque, centrado en la sinestesia, estimulando nuestros sentidos, nos transportaba directos a este mundo cibernético abstracto en el que, controlando a nuestro avatar, lucharemos contra los virus desatados por una IA descompuesta, avanzando por la pantalla sorteando los obstáculos al tiempo que pulverizamos los enemigos virtuales mediante la destreza y los disparos precisos, creando con ello las notas musicales que subirán nuestra puntuación, a su vez que pueden esconder tanto los nodos destructivos representados por unas bombas que utilizaremos
comentaremos cuando lo veamos oportuno, como también podemos obtener los nodos de progreso mediante los cuales evolucionar por niveles, llenando la barra situada en la parte inferior izquierda de la pantalla, siendo esa la clave de este rail shooter game, donde la sincronización de las melodías electrónicas con la propia jugabilidad nos sumergía de lleno en este precioso videojuego, cuyos gráficos minimalistas y estilizados se combinaban con los impresionantes efectos de luces y colores cargados, bailando al son de la música orquestada por las acciones del propio jugador, quien deberá conquistar las 5 áreas abstractas, quedando en ellas totalmente fascinado por la experiencia sensorial que vivirá tratando de superar su viaje psicodélico, donde por supuesto también se darán las pertinentes batallas con los jefazos de rigor que pondrán el justo punto de dificultad a este juegazo, una revolución que trascendió los límites de este género y que a día de hoy sigue resultando emocionante poder echarte tus buenas partidas, por lo que para quienes buscasen algo diferente con lo que vivir nuevas experiencias, les recomiendo que no tengan miedo a lanzarse directo a por esta obra de arte, considerada por muchos como una de las joyas más deslumbrantes de la última videoconsola de Sega. Número 8. Jet Set Radio. Pura explosión de creatividad de la mano de Smilebit, que cautivándonos con la estética impecable de los coloridos gráficos recreados mediante la célebre técnica cel shading, nos ofrecía una transgresora aventura en la que, sumergiéndonos dentro de la cultura del arte urbano, formaríamos parte de una banda callejera de patinadores rebeldes conocidos como los GGs, con quienes deberemos patearnos los diferentes distritos de Tokyo-to y los propios de Green City, dejando nuestra marca por medio de los grafitis, al tiempo que lidiamos con las 3 bandas rivales, evitando en plena contienda acabar detenidos o acribillados por la policía, así como llegado el momento tendremos que lidiar con los temidos Golden Rhinos, los asesinos de élite que actúan bajo las órdenes de Goji Rokaku, quien pretende apoderarse del control de la ciudad. Un argumento simple para un videojuego fresco, cuyo control sobre los patinadores, al menos para mi gusto, no terminó de estar todo lo pulido que debiera, pese a que por fortuna gozaremos de una rápida respuesta ejecutando los grafitis mediante las reservas necesarias, donde los murales más grandes precisarán de varios botes que emplearemos encadenando la secuencia correcta a fin de poder pintarrajear la superficie que se precie. Todo ello sin dejar de lado las acrobacias que nos servirán tanto para alcanzar los puntos marcados como para darnos a la fuga, viviendo bajo este ambiente la experiencia más gamberra, sonando de fondo las increíbles melodías, cuya ecléctica selección de canciones de diversos géneros aportaba ritmo y energía para cumplir con los múltiples desafíos que sobre la marcha tendremos que superar, siendo por todo esto que os comento un clásico atemporal que sigue siendo apreciado por su estilo desenfadado, su jugabilidad innovadora y su atmósfera vibrante cargada de humor callejero, forjándose por todo ello como uno de los juegazos de Sega que mayor impacto causó dentro de la cultura de los videojuegos y que por ende fuera otro de los grandes imprescindibles de la poderosa Dreamcast. Número 7. Virtua Tennis. Uno de los títulos más emblemáticos de los salones recreativos, cuyo traspaso a los circuitos de la 128 bits de Sega sería recordado como todo un hito de los videojuegos deportivos, pues la maravillosa propuesta con raqueta en mano nos adentraba en el mundo del tenis bajo el prisma de los juegos de estilo arcade con leves tintes de simulador, presentando una jugabilidad fluida y accesible mediante su control simplificado para brindar la mejor experiencia, remarcando por ello que la IA de la consola nos puede llegar a ofrecer un reto que roza el infierno si jugamos en el nivel de dificultad más elevado, por lo que de entrada conviene que no nos vengamos arriba tratando de conquistar cualquiera de los 3 modos de juego, de entre los cuales tal vez el más interesante fuera la opción de World Circuit, puesto que dentro de este modo no solo nos mediremos con los campeones del mundo, obteniendo mediante la victoria nuestro buen dinero
solo que usaremos para, por ejemplo, desbloquear nuevos torneos, pistas o la diversa equipación, sino que también tendremos la ocasión de participar en unos pequeños minijuegos de entrenamiento de lo más curiosos. Pura diversión la que nos espera en este viaje por el mundo, que se complementa perfectamente con los modos arcade y exhibición, donde nos aguardan 8 tenistas reales, más otros 10 inventados por Sega, para con cualquiera de ellos batirnos en los 10 estadios de los que dispondremos, ya fuera jugando en el modo single o echando unas partidas a dobles para mayor desafío. Todo ello reforzado por un apartado gráfico deslumbrante, presentando los detallados modelos de los tenistas con sus animaciones fluidas, así como la recreación de las vibrantes pistas llenas de vida y las enérgicas músicas que nos acompañan, capturaban la emoción e intensidad de un verdadero partido de tenis, sumergiéndonos en las bondades de este clásico que, por méritos propios, sigue siendo considerado como todo un prodigio de los videojuegos deportivos. Número 6. Headhunter. Para mi gusto, el mejor videojuego de acción e infiltración de la 128 bits de Sega, cuya historia transcurre en una ciudad del futuro, donde los criminales no solo pagan su deuda con la sociedad privándoles de su libertad, sino también mediante la donación obligatoria de órganos, un enfermizo castigo para mantener a raya los altos índices de criminalidad, quedando dicho control bajo responsabilidad de la Anti-Crime Network y sus mercenarios, los Headhunter, siendo Jack Quaid considerado como el mejor de ellos nuestro principal protagonista, con quien nada más arrancar la aventura nos encontramos en el pellejo de este tratando de escapar de un laboratorio secreto que, tras conseguirlo, en plena calle terminará perdiendo el conocimiento para luego despertar en un hospital sufriendo de amnesia y con su licencia de Headhunter sorpresivamente revocada. Un mal día para nuestro hastiado soldado, quien en busca de recuperar su trabajo y de paso sus recuerdos, deberá superar una serie de pruebas de realidad virtual e ir a la caza de algunos de los criminales más peligrosos de la ciudad. Todo ello motivado en parte por el misterioso asesinato del fundador de la agencia, cuya hija y el antiguo supervisor de Jack nos ayudarán durante el transcurso de la investigación, adentrándonos en esta trama repleta de oscuras conspiraciones, lo que para llevar a buen puerto nuestra noble misión echaremos mano del sigilo y de nuestra versatilidad con las armas, así como de la destreza de Jack montando su flamante moto, con la que nos moveremos por la ciudad para progresar en esta increíble aventura, la cual técnicamente fuera recreada con unos gráficos detallados, de igual modo que los efectos de sonido y la contundente banda sonora reforzaban el buen empaque de este juegazo, desafiante como pocos y algo tosco en cuanto al control se refiere, pero que no en vano nos ofrece una experiencia cautivadora en este entorno futurista plagado de peligros que hicieran de Headhunter uno de los títulos más destacados e imprescindibles de la blanquita de Sega. Número 5. Metropolis Street Racer. Sin duda, el rey de los simuladores de conducción de nuestra querida Dreamcast, una leyenda que sirvió de base para forjar la magnífica saga de Project Gotham Racing, con la que de igual modo que para con el juego que nos ocupa, su creadora, la desarrolladora Bizarre Creations, dejó una huella imborrable en el mundo de los videojuegos de carreras. Y es que partiendo con este titulazo de la consola de Sega, dentro del mismo competiremos en las 3 icónicas ciudades que veis en pantalla, cada una con sus 3 circuitos reales y sus múltiples tramos, maravillándonos en ellos con la recreación al detalle de las variadas pistas sobre las cuales podremos pilotar cualquiera de los 48 coches que llegarán a estar disponibles. Una cantidad nada despreciable, presentando en este surtido algunos bólidos de lujo que con gusto nos haremos para nuestra propia colección virtual si conseguimos los kudos necesarios.
necesarios, siendo estos la moneda del juego que iremos acumulando o perdiendo en función de si logramos conquistar los diferentes desafíos presentados en la modalidad Street Racing, un reto que deberemos superar para poder desbloquear los coches de nuestros sueños, pudiendo llegar a guardar hasta un máximo de 6 vehículos en nuestro garaje particular, al que también tendremos acceso compitiendo en algunos de los otros modos de juego, destacando que dentro de las opciones de la modalidad Quick Race del single player no solo podremos elegir tanto las condiciones climáticas como la hora del día, sino que la misma puede reflejarse en tiempo real mediante la sincronización del juego con el reloj interno de la consola, una pasada que nos vuelve a demostrar las bondades de Dreamcast cuando con talento se le sacaba partido a sus enormes posibilidades, lo que huelga decir que, como bien se puede observar, a nivel técnico estamos ante uno de los juegos de carreras más brutos de todo el catálogo de la blanquita de Sega, que además de lo bárbaro que lucen tanto los vehículos como los propios circuitos, los sonidos FX dejaban en pañales a las propuestas de la competencia, así como la BSO rozaba la perfección con las músicas de altura que nos acompañaban durante las carreras, lo que, unido al pulido control de los coches, tanto con mando en mano como con el volante oficial, para mi gusto hicieran de este señor juegazo la mejor oferta de la consola en cuanto a simuladores de conducción. Número 4. Soul Calibur. Posiblemente el videojuego de lucha más elogiado de todo el catálogo de la consola, lo que dice mucho de esta bestia de Namco, presentada en nuestra flamante Dreamcast como una mejorada versión del genuino juego de los salones arcade, al que a nivel técnico, tal como se puede observar, lo superaba por mucho, aun manteniendo en todo momento la extraordinaria fluidez en pantalla y, por supuesto, conservando el completísimo sistema de combate, del que, batallando sobre los 17 detallados escenarios, darían buena cuenta los 19 guerreros que fueran en busca de la legendaria Soul Calibur, sirviéndose cada uno de los combatientes de su propio estilo de lucha y equipados con su arma predilecta, que deberemos dominar para sacar partido a los variados combos y contraataques de los que daremos buena cuenta enfrentando a cualquiera que osara medirse con nosotros dentro de los variados modos de juego de los que llegarán a estar disponibles, lo que huelga decir que de entre los mismos, la opción Mission Battle fuera de lejos la más interesante, puesto que moviéndonos por el extenso mapa en forma de tablero, iremos en busca de los diferentes desafíos para poder desbloquear nuevos luchadores, escenarios, armas y trajes alternativos, entre otro tipo de material por el que bien merece la pena invertir nuestro tiempo batallando sin cuartel, aunque en verdad no necesitamos de ningún incentivo extra para disfrutar del simple hecho de recrearnos con las bondades de este juegazo, cuyo alto nivel de detalle marcado sobre los guerreros y los propios escenarios de combate contribuyen a crear una experiencia visualmente impactante que aún se mantiene intacta incluso midiéndolo con los estándares actuales, pues la excelente respuesta en el control, unido al espectáculo gráfico y las destacadas melodías que nos acompañan en cada combate, convirtieron a esta entrega de la blanquita de Sega en una verdadera joya de los videojuegos de lucha que hoy día sigue siendo disfrutado por millones de jugadores. Número 3. Sonic Adventure 2. Persiguiendo la estela de la primera aventura, llevando a nuestro erizo azul por el mundo de las 3 dimensiones, nos encontramos que en esta destacada secuela, prescindiendo de un mapeado central a modo de zona de paso, la historia nos metía de lleno en plena acción, pudiendo elegir vivir la aventura desde el punto de vista de los héroes o bajo la perspectiva de los malotes, presentando a cada personaje con sus propias habilidades marcadas para con ellas cumplir sus respectivos objetivos. Y aunque a la práctica estamos ante las dos caras de una misma moneda, pues el reverso de cada personaje, en esencia, repite la misma mecánica dentro de su propia historia, la variedad de situaciones nos enganchaba lo suficiente como para borrar toda sensación de tedio, lo que, unido a los impresionantes gráficos, estrujando las posibilidades de Dreamcast, plasmando los entornos de
detallados y coloridos moldeaban la genial aventura donde Sonic, enfrentando al misterioso Shadow junto al resto de los involucrados, nos ofrecieron el que para muchos fuera el mejor videojuego plataformero de la consola, el cual además contaba con un modo multijugador que con sus diferentes desafíos ofrecía una emocionante experiencia para que dos amigos pudieran verse las caras dentro de los distendidos minijuegos, todos ellos al servicio de la diversión tal como lo hiciera la aventura principal, donde la solvente jugabilidad, a veces algo loca por momentos, convergía con unos gráficos impecables y una banda sonora de altura que, como en el caso de la anterior aventura, presentaba canciones pegadizas, complementándose perfectamente con la acción en pantalla para impulsar la emoción del juego, que hicieran del mismo un buen ejemplo de lo que fuera capturar con sabiduría la esencia del universo de Sonic. Y es que este memorable videojuego, con más de 2 décadas cargando sobre sus espaldas, sigue siendo amado por los fans del Erizo Azul, quienes algunos de ellos, justamente con esta excelente aventura, corriendo lágrimas por sus mejillas, se despidieron a lo grande de la última videoconsola de Sega. Número 2. Resident Evil Code Veronica. El gran clásico de Capcom, forjado para la 128 bits de Sega, que siendo considerado por muchos como la verdadera cuarta entrega de la saga Resident Evil, esta se nos presenta como una excelente aventura de terror, marcada por una narrativa más compleja de lo que nos tenían acostumbrados, pues en ella los hermanos Redfield, cada uno por separado, debía hacer frente a los mellizos Ashford y al pérfido Wesker, quienes bajo sus propios intereses intentarán por todos los medios que nuestros valientes no puedan escapar de su infierno particular, dando inicio la historia con la joven Claire, quien aunando fuerzas con un desconfiado sujeto llamado Steve, tratará de salir con vida de una base militar de Umbrella, donde descubriremos nuevos y oscuros secretos que guardan relación directa con la pérfida corporación, siendo el guión de esta entrega tan remarcable como su apartado gráfico que, sin ser lo más bruto de la consola, el salto a los mundos completamente poligonales resultó más que convincente, maravillándonos con efectos marcados por dinámicas de luces, físicas de infarto y otro tipo de virguerías técnicas, tal que así como las propias cinemáticas generadas en tiempo real, cuyo despliegue de polígonos y texturas nos dejó a todos con la mandíbula desencajada. Mientras que, sorpresivamente, en cuanto a la jugabilidad se refiere, Shinji Mikami y su equipo se mostraron mucho más conservadores, puesto que seguíamos con el control tipo tanque. No obstante, gracias a las 3 dimensiones nos brindaron enfrentamientos más intensos y desafiantes, manteniendo una constante sensación de peligro, abanderada principalmente por los putrefactos zombies, aunando fuerzas con otras peligrosas criaturas como los bizarros Bandersnatch o los clásicos y letales Hunters, entre otras monstruosidades que nos ofrecían nuestra buena dosis de terror, aderezada de por medio con los ingeniosos puzzles a resolver, donde algunos de ellos planteaban nuevos retos que sin duda quedaron grabados a fuego en la memoria de muchos, siendo por ello un señor juegazo en toda regla, visualmente impactante para su época, respaldado por unas perturbadoras melodías que perfilaban la terrorífica experiencia de este excelente survival horror, cuya calidad no solo elevó su estatus al de uno de los mejores videojuegos de Dreamcast, sino que también fuera justamente reconocido como una de las grandes joyas de la incombustible franquicia de Resident Evil. Número 1. Shenmue 2. Continuando con la historia de venganza de Ryo Hazuki tras los pasos del pérfido Lan Di, nuestro joven protagonista viera extendida su búsqueda por la lejana tierra de Hong Kong, en la que, poniendo en práctica todo lo aprendido en su anterior aventura, nos encontramos con el mismo planteamiento, pero potenciado a niveles de locura, por lo que si la primera entrega no te gustó, difícilmente lo hará su magnífica secuela cargada de diálogos, minijuegos
épicos y grandes momentos de acción, tanto centrados en las peleas callejeras como en los intensos eventos donde deberemos pulsar la secuencia correcta, presentándose si cabe mucho más desafiantes que los del primer Shenmue, donde la relación de los personajes que se cruzaron por el camino de Ryo no se puede medir a lo que viviremos con los nuevos amigos y aliados que nuestro valiente hará en esta excelente aventura, para la cual se prescindió del doblaje americano en detrimento de las voces japonesas que, dicho sea de paso, le daban un acabado perfecto. Y aunque lamentablemente, de igual modo que ocurrió con la primera entrega, esta secuela no contó con subtítulos en español, por lo menos el contenido del diario, ni que fuera de aquella manera, sí que llegó a presentar los textos a nuestro idioma. Un detalle que fuera de agradecer para poder disfrutar de esta experiencia inmersiva, cuyo realismo plasmado en el mundo que nos rodea, recreado el mismo con un alto nivel de detalle, impregnado por la impresionante dirección artística y reforzado por una memorable banda sonora con sus preciosas melodías, en su conjunto, aunando fuerzas con su propuesta jugable, arropaban la narrativa cautivadora que se halla tras las incontables líneas de esta maravillosa historia, dejando para los amantes de este tipo de propuestas una marca indeleble en la propia historia de los videojuegos y que por ello no podía más que colocarlo en la primera posición de los 10 diamantes de la consola y por extensión coronarlo como el número 1 de este primer top 40 de la 128 bits de Sega, el cual considero que reúne una buena cantidad de joyas que en su conjunto deseo que os haya convencido, pese a que soy consciente de que me he dejado muchos juegos en el tintero, no siendo pocos los candidatos de mi particular selección que por los pelos no tuvieron su lugar entre las 4 categorías, pero que de darse la oportunidad, si la demanda lo requiere, muchos de ellos tendrán su ocasión de lucirse en una posible futura segunda edición de los Top 40 de la última videoconsola de Sega.